Entonces, ¿qué es lo importante de lo que ustedes tienen que poder compartir en una entrevista de trabajo? Primero, tienen que poder entender qué es la pregunta que a uno le están haciendo, entender cómo responder esa pregunta que a uno le están haciendo. Siempre doy el ejemplo de preguntas abiertas o preguntas cerradas. Si a uno le hacen una pregunta abierta, como puede llegar a ser: Santiago, contame de tu experiencia de trabajo en tu actual trabajo. ¿No? Eso es una pregunta abierta, puedo hablar de un montón de cosas. Y ahí lo que yo siempre digo y pido que ustedes hagan mismo en la entrevista de trabajo es que me den contexto. Quiero entender de qué se trata la empresa, qué hace la empresa, cómo está conformado el equipo en el que ustedes trabajan, cuál es el objetivo de ese equipo, dentro de ese equipo, cuál es su rol, qué actividades tienen, qué responsabilidades tienen, qué tareas tienen, cómo ustedes se desempeñan en el día a día del trabajo, cómo ustedes reciben los pedidos de trabajo, cómo los desempeñan, qué hacen y cómo lo hacen. Mientras más detalle, mejor. Ahora, obviamente, del otro lado, quizás no quieren un montón de información, entonces tienen que ir viendo qué información quieren compartir. Y yo siempre les digo que vayan de lo más grande a lo más chico, a lo más detallado. La mayoría de las veces, y por sobre todo en el mundo de la tecnología, muchas veces empiezan con detalles muy específicos donde uno no entiende el contexto porque no conoce la empresa, no conoce el equipo, no conoce su puesto, más allá de que uno pueda ser desarrollador de software o diseñador UX, no se conoce el puesto en detalle de cómo es en esa compañía, entonces siempre yo recomiendo empezar de lo más macro e ir a lo más micro. Distinto es cuando a uno le hacen una pregunta cerrada, por decir, ¿tenés experiencia utilizando infraestructura cloud? Ahí siempre mi recomendación es, hagan una respuesta directa. ¿Tenés experiencia utilizando infraestructura cloud? La respuesta ahí tiene que ser sí o no. En todo caso, cuando ustedes dicen sí, después elaboran para dar más explicación de cómo ustedes tienen esa experiencia o qué experiencia tienen. Y si es no, en todo caso decir no tengo experiencia en infraestructura cloud, sin embargo he hecho este curso en AWS, tengo un proyecto personal donde me he expuesto a ciertos servicios y los he implementado y demás. ¿Por qué es importante esto? Porque ustedes lo que quieren generar es confianza con el entrevistador. Entonces, muchas veces, si uno hace una pregunta y empieza por una parte de la respuesta para después llegar al final, del otro lado, la interpretación es: esta persona me está diciendo un montón de cosas en vez de decirme que no tiene experiencia y me quiere hacer creer que tiene la experiencia. Entonces es importante saber cómo ir respondiendo a esa